Hoy el tema del día definitivamente rueda en torno al escándalo Wackett, pero también a esas renuncias que han sido aceptadas desde el Ministerio de Seguridad, no solo el ministro, también el viceministro, y muchos se preguntan, ¿queda en acefalia o en acefalía, si hacemos la analogía con el término médico, el Ministerio de Seguridad, que es tan importante para la institucionalidad, para la democracia misma de un país? ¿Cómo quedamos nosotros también con este escándalo a nivel internacional? Todos estos aspectos vamos a abordarlos en este momento. Está con nosotros Danilo Toro Lozano, él es ex jefe del programa de seguridad integral, estuvo también involucrado en ese paso del Ministerio de Gobierno y Justicia que se creara una nueva institución como lo es el Ministerio de Seguridad, así que pues tiene muy bien por qué saberlo. Vamos a conversar pues esta mañana en esta interesante entrevista. Bienvenido a Next Noticias, gracias por estar aquí. La primera consulta es lo que muchos se están preguntando en este momento: ¿cómo es posible que un ministerio tan importante para un país como el de seguridad haya pasado por una situación que para muchos ha sido calificado como una pelea digna de un show de entretenimiento entre un ministro y un viceministro de seguridad, y que hoy estemos a 2 años de gobierno buscando quién lo va a presidir? Bueno, en realidad te tengo que ser sincero, para mí no es significativo, no es importante el causal de los cambios que en este caso pues tiene que ver, ¿no? Que es el caso de la disputa que haya podido haber entre una y otra autoridad del Ministerio de Seguridad. Para mí lo importante es que el presidente esté consciente de los cambios que debe hacer en materia de seguridad ciudadana. Si se vale de esta circunstancia para producir cambios, perfecto. Que esos cambios se podían hacer con el mismo ministro, a lo mejor sí, tal vez no era necesario que saliera. Que ese cambio se pueden hacer sacando al ministro y poniendo a otro, a lo mejor sí. Ahora, el Ministerio de Seguridad no es un ministerio que debe estar en un vaivén. Ya hemos pasado por terribles experiencias de estar metiendo y sacando ministros de Gobierno y Justicia o ministros de Seguridad, y eso desestabiliza mucho la institución. Y a esta altura, ¿no? Ya 2 años, vamos para un tercer año de gobierno. Entonces, lo que el presidente debe aprovechar es poner puntos sobre las IES, corregir aquellas cosas que tenga que corregir, mantener aquellas cosas que tiene que mantener. Hay premisas sobre las que el presidente ha trabajado que me parecen adecuadas en la dimensión de tiempo y lugar, pero también las hay que me parecen fuera de contexto y me parecen ineficaces. Las adecuadas me parece que el presidente enfocó su atención al tema de la prevención. Me parece una premisa adecuada. Eso no tiene por qué desmeritar o menguar o disminuir la capacidad de represión del Estado ante la criminalidad. Pero me parece correcto que un gobierno diga: mi principal gestión voy a enfocar más esfuerzos al área de la prevención. Desajustes. Creer que la prevención es un tema que se va a resolver de hoy para mañana, proclamar victorias, decir, bueno, como ya no hay tiros en la calle porque hay 400 o 4.000 o la cantidad que sea de jóvenes que lo estén haciendo, hemos hecho las cosas bien. Y un ministro que se sustentaba en unas estadísticas que para nadie o no eran afín con la realidad que se estaba viviendo. Precisamente, este lodo no se asienta sino hasta después de varios años. No hay acuerdos políticos que sustenten la institucionalidad de las políticas de Estado. Como no las hay, las gestiones, las maniobras gubernamentales son muy fugaces, y cualquier cosa que haga una sola administración política es muy susceptible de ser borrada rápidamente, tanto por algo como esto a escala de un mismo gobierno, como por algo de dimensiones mucho más significativas cuando venga un gobierno nuevo. Claro. Entonces, todo lo que tú puedas hacer que no tenga un respaldo político, no solamente de tu bloque, sino incluso de tus adversarios, todo lo que puedas hacer puede quedar borrado, y cualquier paso que tú crees haber dado en la dirección correcta, pues resultará simplemente una especie de trampolín, una especie de impulso para que el problema empeore 1 o 2 años después. Entonces, esto no se maneja cantando victoria en horas tempranas. Esto se maneja primero con acuerdos políticos, segundo con políticas bien precisas, y tercero con constancia, con mucha constancia. La capacidad de regeneración del ser humano, cuando tú tocas la faceta de hábitos y actitudes, es muy lenta,
y puede resultar frustrante, no solamente para una sociedad que está a la expectativa de ver que algo mejore, sino también para el propio individuo que cree que se regeneró, que cree que está capacitado para participar en una sociedad de una manera productiva. Y de repente a la buena de primera tú dices, ¿sabes qué? Me resulta mejor estar en lo que estaba antes. Claro. Y resulta ser entonces que la medicina sale peor que la enfermedad. Sí, porque eso de que se habla de turnar o rotar a los ministros si definitivamente no han dado resultados, o sea, a esta altura ¿es propicio que un gobierno que debería ya estar enrumbado haga estos cambios? Bueno, realmente, ¿en qué momento un presidente debe hacer cambio? Eso no está en el manual. El manual de mantenimiento de un vehículo es lo más parecido que puede ser a la gestión de gobierno. Pero en política tú no dices a cuántos kilómetros. La pericia del conductor, la pericia del presidente, es la que le debe decir, estoy sintiendo un ruido del carro del gobierno. Pero en todas estoy las sintiendo carteras. algo que no está funcionando bien. Entonces, hubiera sido mucho más saludable, por ejemplo, para un gobierno, establecer cambios allí cuando estos se demandan, y no en una etapa precisa como, por ejemplo, en la mitad del periodo. ¿Por qué la mitad del periodo no necesariamente es un buen momento? Bueno, precisamente porque ya tu espacio para maniobra se redujo. Claro. Te queda el tiempo de caída de la gestión administrativa. Otro periodo de adaptación de otra persona que va a La curva de conocer aprendizaje es lenta, los estilos son nuevos, posiblemente cambien algunas figuras de gestión dentro de las instituciones. Entonces, todo eso atenta contra la capacidad de efectividad del gobierno, por un lado. Por el otro, si llegan tardes, los efectos se van a dilatar en el tiempo. Si llegan tempranos, eso significa que hay acciones gubernamentales que se deben mantener y acelerar. Entonces, el presidente significa que cuando vaya a escoger a alguien, para no demorarse, lo que él esté buscando debe tener la característica, el perfil de individuos más expertos, Claro. más conocedores de la materia, que dominen más la temática, porque eso es lo que le puede ahorrar tiempo en la curva de aprendizaje y en la capacidad administrativa. Y yo no sé si eso abunda ahorita. En realidad, según decían muchos, y era la opinión que se palpaba en las redes sociales, pues estos puestos no se otorgan de esta manera. Lo que pasa es que encontrar ahora individuos con mayor capacidad de gestión por su conocimiento, por su experticia, por su trayectoria, por su respetabilidad, por toda una serie de factores que contribuyen a darle densidad a la administración, encontrarlo le va a tomar tiempo al presidente y además, una cosa que nadie se pone a pensar otro día, el costo político. Porque todo esto es producto también de algún grado de búsqueda de estabilidad interna del gobierno en su última etapa, cuando los presidentes necesitan, quieren y buscan presentar trofeos. En ese mismo sentido, ¿cuál debe ser el perfil de esta persona nueva que asuma una cartera tan importante como la de seguridad? ¿Tiene usted algún nombre, algún vaticinio de quién podría No, ser? Dios me libre mencionar un nombre aquí. Usted me está poniendo, usted me quiere poner en la peor de las loterías. ¿Cuál sería un perfil ideal para este área? Primero deben ser gentes muy conocedoras del tema. Se habla de Fran Ábrego, por ejemplo. El presidente no tiene tiempo para maniobras. Deben ser gente muy conocedoras del tema de seguridad. Si tú ves el contenido de la política de seguridad, yo diría, bueno, si tú ves el contenido del discurso presidencial en materia de seguridad ciudadana, él ha hecho énfasis en la actividad preventiva. Luego, requiere de un ministro de seguridad que tenga muy en claro cuál es el alcance de una política de actividad que él deba gestionar y cuál es el alcance de una política preventiva desde la perspectiva de una policía, por ejemplo, que él quiera poner en el tapete como con capacidad de persuasión, ¿ok? A la par de eso, necesita también colaboradores institucionales que se acoplen a su discurso. ¿Cuáles son esos colaboradores? Uno, no solamente la policía, al igual de importante tienes el Ministerio Público. 2, el sistema penitenciario. 3, el órgano judicial. 4, instituciones que pegan con el sistema de seguridad bajo un enfoque preventivo,
que son muy importantes, que son el MIDES y el MEDUCA. Okay. Entonces, el perfil es de una persona con mucho contenido desde esta perspectiva. ¿Qué le parecería a usted la figura de Fran Ábrego, que por ahí ha sonado? No quiero evaluar a nadie, no estoy en disposición ni en capacidad para evaluar a nadie. Conozco a muchas personas y a los profesionales como Ábrego, a los que respeto, en el sentido de que hayan podido haber tenido una gestión en su ámbito de vida. No me he puesto a evaluarla, pero a los profesionales como él, el presidente tendrá que evaluarlo de acuerdo a sus expectativas. Son las expectativas del presidente las que tienen que considerarse. Y si esas expectativas están conectadas con la realidad. Mucho se dice también de que pues esta disputa bochornosa, muchos decían digna de un programa de entretenimiento, debía sugerir que a estas personas que ocupasen nuevamente el Ministerio de Seguridad se les hiciera un examen psicológico, por ejemplo. Hay duras acusaciones de pues un arresto de otro funcionario dentro de la cartera del Ministerio de Seguridad que de una manera inadecuada, como ha sido calificada por muchos. No quiero juzgar eso porque primero no tengo nada que me indique lo que realmente ocurrió, y yo soy de los que pienso que una persona solamente debe ser nadie es culpable hasta que se le pruebe. ¿Ok? Y yo no tengo la información como para decir si hizo X o Y cosa. No la tengo, realmente no la tengo, y no podía juzgar en la acción ni de uno ni de otro. Lo que yo sí estimo conveniente es que el presidente evalúe muy bien, y necesario es que el presidente evalúe muy bien cuáles son sus expectativas en materia de prevención, cuál es su definición de prevención en materia en el ámbito de seguridad ciudadana, cuál es el carácter de las instituciones que van a reprimir el delito, cuál es el alcance que él quiere darle a esto, y bajo esas premisas entonces decir cuál es la figura que yo necesito para ese puesto. Si el presidente no hace ese ejercicio y se guía por espejismos, va a entrar en una espiral de desaciertos que le va a causar un desgaste significativo. Ahora, aprovechando su experiencia en el ámbito y también como sociólogo, este programa y que fue pues uno de los principales que se impulsaba dentro del Ministerio de Seguridad, de amnistía y hacer de cierta manera las paces con las pandillas y ayudarlas a que se reinsertaran a la sociedad, al parecer no surtió los resultados esperados. De hecho, yo leía que usted cuestionaba un poco la manera en la que se realizaba este programa, que se le fue cambiando el nombre de armas por comida o armas para que se sacaran a los muchachos de las actividades delictivas, porque no se trataba en grupo y se perdía la oportunidad de investigar qué casos, por ejemplo, tenía el arma y que pues únicamente no era la única que tenía un pandillero o una persona que estuviese involucrada en alguna actividad delictiva. De la experiencia, ya veo que te apilaste bastante, de la experiencia que hemos tenido, podemos tomar buenas prácticas y lecciones que hay que corregir. Uno de los grandes errores que hemos cometido quienes hemos estado en la administración pública es creer que todo lo tenemos que mirar bajo un microscopio y que el fenómeno termina y acaba en ese campo del microscopio. Entonces, se hace gestión política creyendo que el problema comienza y termina con lo que nosotros estamos haciendo. Y no, un problema como este tiene dimensiones mucho más grandes. En el tema específico, el abordaje que se le han hecho y se le han hecho a muchas pandillas, es creer que una acción como esta es la solución. No, no lo es. No lo es el intercambio de armas por comida, no lo fue, no lo es y no lo será. La amnistía ahora, que fue el primer llamado que hizo el presidente. Tampoco lo es. ¿Por qué? Porque tú no debes, puedes hacerlo, pero no lo debes, resolver un problema creando otro. Lo que tú debes crear son oportunidades sostenibles en el tiempo. Pero tú tienes que darle su espacio a la justicia. ¿Los hacía dependientes este subsidio? No solamente dependientes, en un momento determinado tú puedes estar generando una población que simplemente deja de actuar en términos delictivos porque recibe un apoyo económico. Y el día de mañana, si hay un gobierno o este mismo gobierno no puede seguir dando el apoyo económico, regresan peor o igual a la actividad que antes tenían. Ese es un riesgo enorme cuando tú tomas este tipo de decisiones. Por eso que tú tienes que ver qué vas a hacer primero en términos políticos y luego en la perspectiva del tiempo.
Entonces, cuando tú vas a analizar esto, tú debes tener un programa que sí implique lo que tu gestión significa, pero que también llegue a un acuerdo mínimo con otras fuerzas para que haya continuidad. ¿Tú te imaginas que mañana llega un presidente y diga, ah, no, es que esto de amnistía, ¿por qué? Entonces resulta que la justicia no cumplió ningún papel. Entonces resulta que los individuos no fueron debidamente puestos a buen recaudo para proteger al resto de la sociedad. Todos estos son cuestionamientos legítimos que otros pueden hacer. En este sentido, alguien puede venir y decir, lo que se planteó en la administración de Varela no sirvió. Vuelve y cambia, vuelve y arranca de ser otra política. Entonces, ese es el primer punto de vulnerabilidad que tienen las políticas cuando no arrancan con un acuerdo de los actores políticos que digan, ¿sabes qué? Aquí tenemos que pensar en algo a mucho más largo plazo. No una secuencia. Y no en brincos, ¿no? Con campos microscópicos en pequeños periodos administrativos. Lógico, yo tengo que saber qué quiero progresar en mi gestión política, en mi periodo presidencial. Yo quiero progresar en este tema, yo quiero avanzar en este camino. Y saber lo que cuesta en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. ¿Ok? Yo creo que las políticas de prevención son las necesarias. No son únicas, no son las únicas necesarias, pero son necesarias. Creo en ellas contundentemente y en ese sentido creo que hemos avanzado. El cuestionamiento gira en cuál es el tipo de política preventiva que debemos tomar. Cuál es su grado de alcance y cuál es el momento para decir hemos avanzado. Y en este sentido, el gobierno podría estar corriendo el riesgo de enfrentarse a un espejismo y no a una realidad. Ahora que menciona el nombre espejismo, el ministro Aguilera pasó a la historia como el ministro de la percepción. Todo era percepción. ¿Qué opinión le merece? Bueno, sobre ese tema yo opiné varias veces, porque en materia de seguridad ciudadana, como en algunos otros ámbitos, la percepción es parte de la realidad. Hacer una separación, agarrarlos y dividirlos, eso se le llama hacer un antagonismo entre percepción y realidad. En este tema ya es un error. Porque era muy insistente con las estadísticas. No, la percepción es parte de la realidad. Si tú no te sientes segura en un lugar, ya tú estás afectada. Si tú no te sientes segura en una condición, ya estás afectada. Si la sociedad no se siente segura bajo determinadas circunstancias, ya hay un daño. Así es que hablar en esos términos ya te implica que no hay conocimiento sobre el fenómeno que está ocurriendo, porque no es así. No quiero finalizar esta entrevista sin tener su opinión sobre el caso Wackett. ¿Qué repercusiones nos trae esto? Bien, te puedo decir sobre este tema que el presidente vuelve a estar aquí ante una demanda especial. ¿Por qué especial? Porque ya hay todos los signos, todos los botones del tablero se prendieron y hay una alarma que le está diciendo el presidente, necesitamos el planteamiento explícito de una política en este sentido. ¿Por qué? Porque no es el caso Wackett, son 4 al hilo, 4 eventos internacionales que ponen el nombre de Panamá bajo signo de interrogación. El primero, el caso de Odebrecht, que fue un caso que repercutió en varios países. El segundo, muy poco tocado en este país, pero para mí sumamente hiriente y preocupante, fue la argumentación que hizo Colombia ante la OMC cuando estaba en el reclamo contra Panamá. Colombia fue el primer país que acusó oficialmente a Panamá de dedicarse al lavado de dinero, al lavado de activos, a la trampa internacional de doble facturación. Esa fue la argumentación que presentó el gobierno de Colombia. Y nosotros como nación, como Estado, no convocamos a nuestro embajador, no le dijimos nada al embajador, no hemos planteado una estrategia de fondo con Colombia, salvo el hecho de que borrón y cuenta nueva ya llegamos a un acuerdo. Espérate. Lo que tú argumentaste, tienes que corregirlo. Porque tú no puedes salir al escenario internacional a pegarme esta insultada y después decir, aquí no ha pasado nada. Me recordó mucho la disputa que tuvieron 2 presidentes sudamericanos. Uno ya está fallecido y el otro está de expresidente y senador en un país. Tercero, el caso de los papeles de Panamá. Y cuarto, este problema ahora. Que por lo menos este se le vio más celeridad. Entonces, ¿qué implican estas 4 señales? Hay la necesidad de una política estructurada, es la oportunidad que tiene el presidente, debe hacerlo, convocar a los actores políticos y debe plantearlo.
Danilo Toro Lozano estuvo con nosotros esta mañana en Next Noticias. Gracias por acompañarnos definitivamente con los temas del día.